Hola chicos, ¿qué tal? Espero estén todos bien. Los temas que vamos a ver esta semana son los siguientes, así es que empecemos. Y bien, vamos a comenzar por los datos macro diversos de noticias o digamos datos que han pasado la semana anterior. Con respecto a los PMIs, por ejemplo, vemos que el PMI manufacturero del S&P Global ha caído, ya se ha desplomado en el último dato, pero por otro lado vemos que el PMI de los servicios pues está repuntando y de hecho viene repuntando ya desde diciembre del año pasado. Entonces, claramente vemos ahí un tema de bienes y servicios, ¿no? ¿Dónde va la mejora? Con respecto al PMI manufacturero de la Fed de Richmond, vemos que este ha caído, sus componentes también ha caído, este es el composite, el que une todo ha caído, pero lo que más llama la atención es el componente de nuevos pedidos, el de nuevas órdenes, que está en niveles extremadamente bajos que no se veían desde la pandemia o desde, por ejemplo, la crisis financiera. Otro dato también importante son el sentimiento del consumidor y las expectativas de Michigan, de la Universidad de Michigan. Vemos que esta vez nuevamente han vuelto a tener una caída estos indicadores, ya tanto de sentimiento como de las expectativas del consumidor, lo que tampoco es algo, digamos, positivo, ¿no? Recuerden que estamos en niveles de confianza, niveles de sensación, de sentimiento bastante bajos, comparados incluso con los de la crisis financiera. Luego también otro dato importante es el dato de inflación PCE que salió la semana anterior, que por cierto ha tenido una ligera subida tanto en la inflación, digamos PCE en su conjunto, y también en la core, en la que excluye alimentos y energía. Son ligeras subidas que han habido de 4.2 a 4.4 y en la de core de 4.6 a 4.7. Y ahora nuestro siguiente tema es por qué aún no tenemos una recesión, por qué esto aún no se ve. Bueno, según Apollo Academy, vemos que cada vez este consenso ya para la recesión cada vez se va postergando, cada vez vemos que esto se va, digamos, en cada mes de consenso esto se va postergando cada vez más y más. Y esto, según Apollo Research, nos indica que pues la Fed se está tomando su tiempo para, digamos, deshacerse, eliminar toda esa inyección de dinero que se digamos, originó debido a la pandemia, ¿no? Son 10.000 millones de dólares que la Fed, pues poco a poco está eliminando. Y ojo que aquí está también, digamos, es una composición entre tanto el estímulo fiscal como el estímulo monetario que hubo, ¿no? Entonces es algo que está tomando su tiempo y por eso es lo que Apolo indica, ¿no? Que esta recesión pues se está retrasando debido a este tema. Y podemos verlo también que los niveles de ahorro de los hogares, si bien es cierto, según Goldman Sachs, son bastante sólidos, estos siguen cayendo continuamente mes tras mes y vemos un rápido deterioro de este exceso de ahorro que tienen las personas, ¿no? Algo que nuevamente, pues haría que este tema de la recesión se complique. Y también vemos que, si bien es cierto, tanto los ingresos de las personas han aumentado, pues también han aumentado sus gastos e incluso a una mayor velocidad. Y también otro punto importante de por qué aún no tenemos recesión es también que pues ya se están empezando a ver pues bancarrotas de empresas, ¿no? Compañías que digamos van para el capítulo número 11 de bancarrotas de los Estados Unidos. Vemos que esto pues ha tenido una gran alza en marzo de este año comparado por ejemplo con septiembre del año 2020. Estamos hablando de pandemia, ya son incluso superiores a los niveles de pandemia. ¿Y qué compañías son las que están quebrando? Pues son las de consumo cíclico, las de salud y en tercer lugar las industriales. Ahora, también otro motivo por el que, digamos, se podría ver una recesión es justamente el tema de los créditos, ya los préstamos bancarios y también las condiciones crediticias. Aquí Apolo también nos dice que son dos riesgos los que puede haber o los que puede traer una recesión. Una es el tema de tasas, que se mantengan por un largo tiempo, un prolongado tiempo en estos niveles y que complique
la situación para personas y empresas y demás. Y también pues el tema de estos préstamos, que cada vez estas condiciones crediticias se van complicando, ¿no? Vemos que hay menores créditos, ¿ya? Este crecimiento de los créditos es menor, pero a la vez están subiendo las condiciones crediticias. Y ahora, ¿cuál es el sentimiento de la bolsa últimamente? Pues, según Goldman Sachs, este sentimiento de la bolsa en diferentes bolsas del mundo es un sentimiento que está tornándose positivo. Tanto el S&P 500, que vemos que es el que mejor sentimiento tiene, pero en sí, tanto en Europa, por aquí en mercados emergentes, el MSCI World también incluido, son, digamos, sectores o países donde hay un sentimiento positivo en las bolsas. Y también tenemos esta otra gráfica que nos dice o nos habla un poco de ese momento en que la Fed hace una pausa, ¿no? Que vemos que sucede en este momento de aquí, en este periodo, ¿ya? Y seguida de esa pausa de la Fed hay una ligera caída en el S&P 500, esto es un promedio de todas las veces que ha pasado anteriormente, y luego vemos que hay una subida. Pero esta vez, pues el S&P 500 se ha adelantado, aún no se espera aún no hay un dato de que tengamos una rebaja de tipos, aún la Fed no lo ha anunciado, ¿no? Entonces ya esta gráfica luego se ajustará, pero hasta el momento, por ejemplo, vemos que según el último anuncio de la Reserva Federal, vemos que en vez de que el S&P 500 haya caído, pues este ha subido. ¿Y qué es lo que más ha subido, por ejemplo, la última semana y el último mes? Pues la tecnología, la última semana, la tecnología el último mes y también aquí este sector de comunicaciones, ¿no? Y también las compañías megacaps, las compañías más grandes, tanto en la última semana y el último mes. ¿Y por qué va esta pregunta, ¿no? Si el sentimiento es alcista en bolsa. Si bien es cierto, hemos visto todas estas gráficas anterior, creo que lo podemos notar en ese reapunte que ha tenido el S&P 500, en ese reapunte que hemos visto en las tecnológicas, pero algo que no cuadra ya es que, por ejemplo, el spread entre los inflows que tienen tanto las acciones como los bonos, aquí en este caso es una resta, vemos que aún están en niveles bastante elevados. Esto sugiere, ya, o lo que nos dice esta gráfica, es que hay más renta fija que renta variable, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos es donde sucedió pues todo ese boom tecnológico debido a la pandemia y vemos que había un gran ingreso a los fondos de acciones y ahora pues estos ingresos de renta variable han bajado y ahora es, digamos, la renta fija la que está primando. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe o se puede deber a lo que nos indica el BOFA, ¿no? Que, digamos, los ingresos de dinero ya acumulados, ya esos son en equity, ya, pues se han mantenido, ¿no? Se han mantenido bastante planos en estos últimos meses, ya. Y esto, pues, sugiere que no hay un ingreso más de lo normal en acciones, ¿no? Si esto se está manteniendo así, pues no hay un ingreso, digamos, adicional y por eso es que posiblemente la renta fija que vemos que el mercado monetario pues ha aumentado bastante, ¿no? Y todo lo demás, esto pues no se ve reflejado, ¿no? Y esto aquí el BOFA nos dice que en contraste con los 175.000 millones de dólares ingresados en el 2022, los 949.000 millones del 2021 que fue, digamos, algo brutal el ingreso que hubo en bolsa y los 182.000 millones del 2020. Aquí, por otro lado, esto se ha mantenido bastante plano. ¿Y cuál es o qué es lo que podría estar impulsando las bolsas? Pues aquí hay una gráfica de Banda Research donde una posible respuesta puede estar aquí, ¿no? En los inversores retail, que ahora hay más ingresos de dinero que durante ese momento que la tecnología fue un boom durante la pandemia, ¿no? Ya estamos viendo por parte de inversores retail más ingresos de lo que se tuvo en estas épocas donde el ingreso de dinero fue brutal. Luego también, aquí también vemos otra gráfica del BOFA para ver en qué sectores son donde más ha entrado
dinero. Esto lógicamente por parte de los clientes del BOFA, que es la información que tiene el Bank of America y la comparte, ¿no? Vemos que donde más ha ingresado dinero por parte de sus clientes es justamente en la tecnología y seguido en ETFs, ¿no? El segundo, digamos, sector son los ETFs. Vemos un gran ingreso la última semana, la semana del 15 al 19, ¿ya? Y vemos que incluso es mayor que el promedio de las últimas 4 semanas. Entonces hemos tenido un ingreso de dinero considerable y sabemos que ese se ha ido a la tecnología. Ahora, tenemos esta otra gráfica del BOFA que lo que nos dice o lo que nos trata de decir o de comparar es hacer una analogía con la burbuja tecnológica, ¿no? Y lo que tenemos aquí es esa volatilidad que hubo durante las caídas. Y vemos que cada vez que el S&P 500 durante la burbuja tecnológica del año 2000, pues aumentó la volatilidad, ¿no? Es lógico, ¿no? Va cayendo el S&P 500 y aumenta la volatilidad. Y lo que vemos aquí en esta línea de color morado es lo que está ocurriendo desde el año 2022, ¿no? A medida que va cayendo el S&P 500, pues también va aumentando la volatilidad. Y si hacemos esta comparación con lo que pasó en la burbuja tecnológica, pues aquí el BOFA nos dice que aún podemos esperar incluso más caídas e incluso una mayor volatilidad en los meses que se van a venir. Y finalmente tenemos este sentimiento alcista que vemos que ha impactado en esa tasa terminal de la Reserva Federal, ¿no? Vemos que, por ejemplo, debido al tema de Silicon Valley se tuvo una gran caída. O sea, se pensó que por pues esta quiebra de bancos ya la Reserva Federal iba a hacer una pausa, ¿ya? Pero lo que sucede realmente es que esa tasa terminal de hecho está recuperándose. No está en niveles previos a lo sucedido con el Silicon Valley Bank, pero sí se está recuperando, ¿ya? Y justamente ya aquí tenemos gráficas del CME Group que ve, digamos, estas probabilidades de tipos de interés para la siguiente reunión, que es, por cierto, el 14 de junio. Vemos que ahora está en 2/3 para una subida de 25 puntos básicos frente a 1/3 para, digamos, que los tipos se queden ahí, ¿no? Y ya hemos visto esta gráfica antes y vemos aquí cómo esto se ha movido, ¿no? Estábamos en una proporción de solamente un 17% a fecha del 19 de mayo versus un 82% que se iban a mantener las tasas, ¿no? Entonces es claro este cambio que ha habido y uno se pregunta por qué, a qué se debe que ahora se esté viendo digamos, una mayor probabilidad de una subida de 25 puntos básicos. Pues la respuesta la hemos tenido en este video. Y puedes ponerle una pausa y ponerte a pensar más o menos en qué han sido, pero las respuestas son simples, ¿no? Número uno, que pues la inflación, la PCE, sabemos que esa es la inflación que utiliza la Reserva Federal para sus políticas monetarias, ¿ya? Ha subido. Entonces es un punto en que lógicamente hace que, digamos, la Reserva Federal no pueda hacer tregua frente a la subida de tipos de interés. Ese es el primer punto. El segundo punto es que pues la bolsa sigue subiendo, algo que puede ser inflacionario. Esto puede ser contraproducente para lo que quiere la Reserva Federal. Y en tercer punto yo diría que pese a que se está viendo una gran digamos, contracción en el tema de préstamos, pues aún no se ve, digamos, algo contundente. No hemos pasado lo de Silicon Valley, sí, lo hemos pasado, pero pasó. Digamos, ese evento que hubo se controló, fue un evento puntual y fue controlado por la Reserva Federal y por ahí digamos, las entidades que controlaron la situación. Pero más de eso no hubo nada. Entonces yo creo que por ahí también la Reserva Federal todavía tiene un margen de maniobra
para poder hacer una subida más de 25 puntos básicos, ¿no? Y es por eso que esta probabilidad pues ha aumentado. De haber estado en solamente 17%, hemos pasado al 64%. Y esto justamente cuadra con los datos que hemos visto anteriormente. Y ojo que aquí también podría agregar temas de empleo. Ya no he puesto gráficas de temas de empleo aquí, pero sabemos que la tasa de desempleo pues está en niveles muy buenos, ¿no? Está en niveles muy bajos que no se veían hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, por ahí también la Reserva Federal tiene cierto margen de maniobra y es por eso que pues ahora estas probabilidades han aumentado. Y finalmente el gráfico del BOFA, ya que se ha mantenido en 3.5 este indicador del Bull and Bear, ya nada más que decir por aquí. Y ahora veamos rápidamente los resultados trimestrales para esta semana. Ya tenemos pocas compañías, pero sí tenemos compañías por ahí importantes, pero no creo que muevan el mercado mucho, la verdad. Tenemos compañías como Salesforce, HP, por aquí Dollar General, Hormel, pero compañías que muevan el mercado, sinceramente, no lo tenemos. Así es que veamos los datos macro. El día de ayer, por cierto, ha sido feriado, por eso no han tenido el video el día de ayer lunes, ¿ya? Pero los días más importantes van a estar primero para el día miércoles Europa, tenemos aquí el speech de Lagarde, y luego el día jueves tenemos Europa, ya también con su IPC, con su tasa de desempleo, Lagarde que va a hacer otro speech y con sus actas de política monetaria. Y cerramos el día viernes con ya Estados Unidos, donde tenemos nóminas no agrícolas y tasa de desempleo. Y nuevamente, si estos, digamos, datos son positivos, son buenos datos, pues eso hará incluso que esa probabilidad de subidas de 25 puntos básicos para este 14 de junio, pues probablemente aumenten. Bien, y ahora veamos rápidamente pues el análisis técnico del S&P 500. Quiero que nos vayamos a gráficas mensuales, ya que esta semana pues hay cierre de vela, ¿ya? Y bueno, el S&P 500 tiene esta vela, nuevamente una vela verde positiva, ¿ya? Y ya yo creo que en estos días creo que el cambio va a ser, va a ser del día miércoles para jueves. Creo que no hay nada, digamos, interesante hasta este momento para que esta vela de aquí se vuelva roja, así es que al menos creo yo que hasta el cierre de mes, pues vamos a tener esta vela, creo yo, aún verde, ¿no? Pero ya la situación puede ser distinta hasta el día viernes si es que esos datos son positivos. Vámonos ahora sí a gráficas de 4 horas. ¿Ya? Y bueno, lo que tenemos aquí, ¿ya? Es que pues el S&P 500 ha pasado este rango de aquí, ya nuevamente ha salido de este rango de los 4.172 puntos, ¿ya? Pero no ha llegado hasta este objetivo que teníamos previsto la semana anterior, ¿no? Posiblemente pues no haya habido algo que impulse tanto al S&P 500 como para llegar a estos niveles. Y también dudo que en esta semana tengamos algo interesante hasta el día viernes, ¿no? Ya hemos visto que a nivel de datos macro, por ahí lo más importante es Europa, ¿no? Hay datos más importantes en Europa. Pero a nivel Estados Unidos tenemos, digamos, nuestro día más importante que va a ser ese viernes con esos datos de empleo, ¿no? Entonces, no vamos a ver posiblemente un movimiento hasta esas fechas y lo más probable que veamos es por ahí una pequeña, digamos, caída o algo lateral por aquí para posiblemente luego seguir subiendo. Yo dudo sinceramente que vayamos en esta semana al menos a llegar hasta estos niveles. Esto según los datos macros que tenemos, según los resultados trimestrales que tenemos, pero si sale alguna noticia, digamos, diferente a lo que estamos viendo aquí, pues ya el análisis sería totalmente distinto, ¿no? Como por ejemplo alguna noticia con el techo de la deuda, que sabemos que por ahí eso hace mover el mercado, ¿ya? Pero después de eso, ya con los datos que tenemos, va a ser un poco difícil, creo yo, pues que lleguemos o nos acerquemos a esta zona de aquí, ¿no? Vamos a tener un movimiento posiblemente lateral, quizás volvamos a entrar nuevamente a este rango, ahí no lo sé, ¿no? Pero un movimiento fuerte, si lo tenemos, sería hasta el día viernes. Creo que no hay nada más que decir, nuevamente vamos a mantener
estas tendencias de aquí, ¿no? Yo sigo moviendo ya esto desde hace bastante tiempo porque pues simplemente no sucede nada interesante en el SP500, ¿no? Hemos tenido simplemente lateralidad y lateralidad desde ya bastantes semanas. Así es que dejemos el video por el día de hoy aquí y eso sería todo por este video. Por favor, si es que te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campanita. Un saludo y que tengas excelentes inversiones.